Los aerogeneradores y los parques eólicos están sometidos a una serie de tareas de mantenimiento que no decide ni el jefe de parque, ni decide el propietario de las instalaciones, ni decide el fabricante del aerogenerador. Son tareas de mantenimiento que figuran en una normativa legal de obligado cumplimiento. Vamos a ver en este vídeo cuáles son las tareas de mantenimiento legal a las que está sometido un parque eólico y un conjunto de aerogeneradores. Básicamente, los sistemas que están sometidos a mantenimiento legal dentro de un parque eólico son 5. Por un lado es la subestación, por otro lado el sistema de media tensión del propio aerogenerador y que incluye las líneas de distribución desde el aerogenerador hasta la subestación. En tercer lugar tenemos el sistema de baja tensión, que es muy básico, pero el sistema de baja tensión también está sometido a inspecciones legales. Y después tenemos, por último, fuera del mundo de los sistemas eléctricos, tenemos otros dos sistemas. Uno de ellos es el elevador, en caso de que el aerogenerador cuente con uno. Tenemos que recordar que los elevadores están sometidos a mantenimiento legal. Y por último, tenemos el sistema de balizamiento que bueno, pues navegación aérea suele imponer pues una obligación del mantenimiento de este sistema de balizamiento. Las frecuencias que vamos a indicar aquí son puramente orientativas. Habrá que referirse a la legislación que aplica en cada momento, porque las legislaciones cambian y no solo cambian en el tiempo, sino también cambian en el lugar, por regiones y por supuesto, por países. Pues las frecuencias indicadas en las legislaciones de un país no tienen por qué coincidir con las frecuencias indicadas en la legislación de otro. Por tanto, habrá que adaptar las frecuencias que aquí vamos a indicar, que se refieren siempre a España, a las legislaciones de otros países. El sistema de alta tensión está sometido a una serie de tareas de mantenimiento legal. Estas tareas básicamente incluyen una serie de inspecciones que hay que realizar con una frecuencia mayor, que bueno, podríamos pensar que es una frecuencia anual, y hay en la subestación otra serie de tareas que tenemos que realizar con una frecuencia menor, que son una serie de tareas que hay que realizar con carácter trienal. Las tareas que hay que realizar de carácter anual no figuran como tal detalladas en las legislaciones, sino que quedan bajo la decisión de la empresa que realiza estas inspecciones, porque finalmente tiene que emitir un certificado en el que dice que las instalaciones están en perfecto estado para operar. Para emitir ese certificado, pues tienen la capacidad de decidir cuáles son las tareas que tienen que llevar a cabo. En el caso de la revisión vamos a pensar que es de carácter anual e incluso la frecuencia va decidida por la empresa de mantenimiento. Pues hay que contratar el mantenimiento con una empresa especializada, una empresa registrada que cuente con los conocimientos y con los medios necesarios para llevar a cabo este tipo de instalaciones, que cuente con la autorización para llevar a cabo este tipo de revisiones, y se contrata con ella el mantenimiento y en este contrato pues se decide con qué frecuencia se van a hacer las inspecciones. Básicamente, ¿en qué consistirán esta frecuencia? Pues comprobar, hacer una inspección sensorial para comprobar la integridad de todos los elementos, que no hay elementos sueltos, rotos, desmontados, en mal estado, que no hay fugas, que no hay ruidos anormales, y verificaciones de funcionamiento. En cuanto a la frecuencia trienal, las tareas que hay que llevar a cabo en la inspección trienal tienen que ser llevadas a cabo por un organismo de control autorizado, un OCA en España. Este organismo certifica pues que la instalación se encuentra, que la subestación se encuentra en perfecto estado. Las líneas de distribución
que unen el aerogenerador con la subestación son líneas generalmente enterradas, y estas líneas enterradas están sometidas, pues no pueden estar sometidas, claro, a una inspección visual porque están enterradas, pero sí que están sometidas a inspección visual los extremos, es decir, las botellas de conexión. Además de los extremos, pues hay que realizar una serie de pruebas, una serie de mediciones en estas líneas y poco más. En realidad es muy básico lo que hay que hacer en estas líneas, pero hay que recordar que existe la obligación de llevar a cabo estas tareas, por muy sencillas que sean. En cuanto a las cabinas de media tensión, pues en estas cabinas, de nuevo, aplica exactamente las mismas obligaciones que en alta tensión, que en la subestación, porque recordemos que la distinción legal entre baja tensión y alta tensión es 1000 voltios, no existe legalmente la media tensión, es decir, que cada instalación que esté ya por encima de 1000 voltios está sometida a esta inspección que lleva a cabo la empresa mantenedora y la inspección que lleva a cabo un organismo de control autorizado con carácter trienal. Básicamente, de nuevo, se trata de las mismas cosas, es decir, de la inspección sensorial y de las verificaciones de funcionamiento y además pues algunas mediciones. Las mediciones son básicamente mediciones de aislamiento, mediciones en las tierras y mediciones de corrientes de paso y contacto. La inspección de la baja tensión consiste también en dos frecuencias. Una frecuencia que es anual, que consiste únicamente en la revisión de la instalación de puesta a tierra, y la revisión quinquenal, cada 5 años, en el que pues, hay que revisar cuadros, etc. Pero tanto la quinquenal como la anual no hay obligación de que esté realizada por un organismo de control autorizado, sino que puede ser realizada en España por un electricista que cuente con la autorización necesaria. Además de todos los elementos que tienen que ver con la parte eléctrica, el primero de los elementos de carácter mecánico que tiene un mantenimiento obligatorio es el ascensor, el elevador. Este ascensor pues, está sometido a una serie, como montacargas que es, pues está sometido a una serie de inspecciones que varían mucho, pueden variar entre tener que hacer una inspección mensual, algo prácticamente imposible, tener que hacer inspecciones bienales y tener que hacer una inspección más larga cada más tiempo. Pero habrá que ver exactamente con qué inspecciones, cuáles son las tareas, cuáles son la frecuencia que detalla cada una de las legislaciones para adaptar la realidad del aerogenerador a la legislación vigente en cada caso. Las tareas de inspección están decididas por la empresa mantenedora, que detalla pues, en un acta cuáles son los puntos que ha revisado y en qué estado los ha encontrado. El último de los sistemas es el balizamiento, en el que hay que revisar básicamente que hay que hacer una inspección sensorial para ver integridad, que no haya elementos rotos, sueltos, desmontados. Habrá que hacer una verificación de funcionamiento para ver que funciona tal y como se espera, que dé los destellos o haga el funcionamiento que se espera de este balizamiento. Y hay que hacer una verificación del sistema de alimentación ininterrumpida que alimenta este sistema de balizamiento. Este es el conjunto de tareas de mantenimiento legal que aplican no solo a un aerogenerador, sino a un parque eólico. Hemos visto en este vídeo cómo son 5 los sistemas implicados en el mantenimiento legal de aerogeneradores.